grabación. Vamos a reanudar la grabación y voy a compartir la pantalla para que hagamos un breve repaso de lo que hablamos ayer. Ayer hablamos de que partió la escuela, hablamos de la animación cultural. Hoy día la idea es que hablemos de los derechos culturales y la planificación para la gestión, y al final les voy a dejar una tarea, y esa tarea la vamos a evaluar en la próxima clase. Entonces hablamos, ¿cierto?, de la necesidad de combinar estos 4 elementos en favor de la ciudadanía como parte de la necesidad de planificación. Hablamos de esta necesidad, ¿cierto?, de que las personas de pensamiento se conviertan en personas de acción, es decir, que la gente que trabaja en el diseño de la gestión cultural se dedique también a la producción para que vea las vicisitudes que eso llega, y al revés, la gente que se dedica a la producción de eventos culturales también haga el esfuerzo de pensar un poco para qué se hace lo que se hace. Hablamos también de la animación, qué es la animación sociocultural, cuáles son los elementos que la componen, ¿cierto? Hablamos de esta necesidad de activar, de dinamizar, de impulsar, del trabajo con grupos, la vinculación que esto tiene con el trabajo con grupos sociales y cómo también esto contribuye a la generación de una identidad. Hablamos de las características de la animación cultural, ¿cierto? De qué es lo que se concibe como un animador cultural y las aptitudes que tiene que desarrollar. Alcanzamos a ver en profundidad el establecimiento de relaciones, la necesidad de mantener buenas relaciones con el entorno donde trabajamos. Llegamos hasta esta parte que es la función del educador, que lo que busca es permitir el aprendizaje personal de los individuos, ¿cierto? Facilitar fuentes de documentación y de información, y tener un aprendizaje autónomo que sea ágil y orientado a los resultados. Nos alcanzamos a ver esta que era la función de investigador, que tiene que ver con la aptitud para tomar perspectiva en relación a la acción. Y es como no enamorarse del proyecto, que uno lo defienda así, pero a fuego partido, aunque no esté resultando, que eso es súper importante. Mantener siempre una visión crítica de las cosas que uno está haciendo. Porque nos pasa que nosotros nos encontramos con organizaciones culturales que tienen una trayectoria larga, ¿cierto?, desde su constitución hasta el presente, pero que evidentemente no están funcionando, o al menos no se están preguntando para qué hago lo que hago, a dónde quiero llegar, más allá del evento, porque nos pasa que hay organizaciones culturales que hacen de repente un evento al año o dos, y esa es la razón de existir de la organización, pero no hay un sentido de desarrollo que es así como yo hago este evento para un algo que yo quiero entregar a la ciudadanía, que no es solamente este espectáculo, sino que quiero dejar algo más. Quiero contribuir de alguna manera al desarrollo cultural de mi comuna. Entonces, si uno no se hace esas preguntas y no es súper crítico respecto de cómo están funcionando las cosas, no va a haber un desarrollo cultural, pues no va a ser una intervención exitosa. Lo mismo pasa con la aptitud para utilizar métodos científicos en la conducción de las experiencias. Nos ha pasado que cuando los talleres o las experiencias artísticas son pagadas, a nadie le importa, son pagadas, me refiero, por un fondo, por un ministerio, por un servicio público, no importa tanto si llega o no llega gente. Y eso es súper malo, porque nosotros trabajamos para los públicos, trabajamos para los espectadores, para difundir el mensaje de la cultura. Entonces, claro, si yo soy, no sé, pues, cantante, y a mí me pagan por cantar, me da lo mismo que lleguen 10 o que lleguen 100, pero lo ideal es que lleguen 100. Entonces, ¿cómo yo estimulo o cómo activo a través de diferentes grupos para llegar a más gente, y teniendo esta actitud científica como de ensayo y error, de ir viendo qué cosas resultaron, qué cosas no, y cómo las voy transformando para la actividad siguiente? Y por último, la aptitud para establecer relaciones con investigadores especializados, que eso es súper importante. Cuando uno tiene cosas que no le están resultando tanto, siempre hay otros que han pasado por esos caminos, que han transitado por esos caminos, y a los que se le puede preguntar. Hemos visto, por ejemplo, nosotros proyectos hubo un tiempo del boom de la memoria local, que se hacían muchos proyectos así como de vamos a rescatar las narraciones orales de los viejitos que tejen, o de las señoras que arreglan huesos, cosas así como exotismos dentro de nuestras unidades culturales.
Y lo que uno notaba al leer el resultado de esos talleres era que nunca habían hablado con investigadores expertos o que cualquiera sentía que tenía aptitud suficiente para llevar a cabo una investigación social y eso no es así. En estas cosas hay que trabajar con mucho respeto y es súper importante asesorarse por gente que tiene una expertise profesional. Lo mismo con los videos. Si bien es cierto, hoy en día cualquiera puede agarrar su teléfono y hacer un video, no es lo mismo que hacer una película, no es lo mismo que hacer un documental y no es lo mismo que hacer un spot publicitario. Hay técnicas especializadas para todo y es súper importante dejarse asesorar. Lo mismo con el diseño. Cualquiera hoy día agarra Canva y hace un afiche, pero la idea es como tener una noción básica de cómo este instrumento se utiliza correctamente. Ni qué voy a decir de las encuestas, porque a mí me llega a dar urticaria cuando veo así como encuesta de, no sé, cultura en... No voy a nombrar ninguna comuna para que no se ofenda a nadie, pero y uno dice, pero y esto no es una encuesta, esto es un formulario, es un conjunto de preguntas, pero una encuesta es otra cosa, es un instrumento que busca medir un algo, que tiene definido el tipo de información que va a entregar y cómo esa información se va a interpretar. Entonces, la actitud científica o la función de investigador por parte del animador cultural es muy importante porque es lo que pone los límites y lo que pone los estándares de exigencia para muchas de las acciones que nosotros vamos a llevar adelante en el marco de un plan de acción. Luego está la función cultural, que es ser capaz de recibir todas las formas de cultura para poder transmitirlas o despertar en los demás el deseo de adquirirlas y vivirlas. Y era un poco lo que hablábamos ayer respecto de las cosas así como folclóricas que tienen que ser chilotas y, o que tienen que ser así muy esenciales de lo que se entiende como la cultura chilota, versus las otras cosas que pueden ser como de la cultura global. Lo mencionaba Rosa ayer, ¿cierto? Como que hay que tener siempre un equilibrio entre las cosas nuevas y las cosas tradicionales, pero se tienen que mostrar las dos cosas. Y eso es difícil de instalar en las programaciones culturales locales de repente, pero es un esfuerzo que hay que hacer porque van quedando disciplinas en demérito. Nos ha pasado con la gente del breakdance, por ejemplo, que ellos dicen, pucha, a nosotros nos miran como carne de cogote, no nos consideran bailarines ni del área de la danza y no nos invitan a nada y como que estamos relegados a estar ensayando en la calle, cuando en realidad también es una expresión cultural que necesita un espacio, necesita un área de desarrollo, y lo mismo con la gente que hace grafitis. Eh, Hay un área especializada del graffiti que se acomoda más a la estética que en conjunto consideramos como bella o aceptable, a diferencia de los tags, y los tags que son estas firmas así como sin ningún, sin ningún colorido, sin ninguna forma. Eh, entonces, esa línea como del graffiti mural, también se quejan ellos que no los consideran como una disciplina artística en circunstancias que sí lo son. Lo mismo pasa con la gente de los títeres o con los narradores orales, con los payadores, que de repente no se les considera artista en circunstancias que sí lo son. Y no se les da espacio como de desarrollo dentro de las disciplinas artísticas. Entonces ahí hay que tener lo mismo el circo. El circo es una disciplina artística muy subvalorada que, que también tenemos que tenerla en consideración al momento de armar programaciones diversas. Eh, y la otra función cultural es el poder ser o poder llegar a ser bajo cualquier forma un creador. Que esa es la parte difícil, pero eh, ocurre en la gestión que hay gente que se especializa en la gestión y nunca se entrega a las experiencias artísticas. Me refiero que va siempre como observador. Y si hay un taller de pintura no pinta, y si hay un taller de grabado no graba, y si hay un taller de telar no teje, porque va en calidad de coordinador de proyectos, ¿cierto? Va a mirar, no sé qué. Y el desafío del animador es también sumergirse en las experiencias estéticas significativas, eh, un poco para experimentar lo mismo que están experimentando los beneficiarios. Eso con respecto a la animación cultural, que fue lo que se nos quedó en el tintero la semana pasada, no sé si, o sea, la semana pasada, la clase pasada, pareciera como que pasó mucho rato, no han pasado ni 24 horas. No sé si quieren hacer algún comentario, si tienen alguna duda, y si no pasamos al tema de los derechos culturales, que son el motivo en el fondo por el que existen los animadores.
Miren, en materia de derechos culturales, lo primero que hay que entender, voy a ver el chat porque hay una, todo súper, dice la Sofía ya. En materia de derechos culturales, lo primero que hay que entender es que son parte de los derechos humanos. Los derechos humanos, ¿cierto?, fueron promulgados en el 48 después de la Segunda Guerra Mundial y se conciben como derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales inherentes a las personas, así como aquellas condiciones y situaciones indispensables reconocidas por los estados a todos sus habitantes sin ningún tipo de discriminación para llegar a un proyecto de vida digno. Yo me imagino que por el tema de la conmemoración de los 50 años han escuchado hablar últimamente mucho de los derechos humanos, o al menos se ha hablado mucho en la tele, también a propósito del estallido se habló mucho de los derechos humanos y se habla de violaciones a los derechos humanos. Bueno, estos derechos humanos fueron promulgados en Ginebra por una convención, porque ustedes saben que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. Que tomó 3 años más llegar a un acuerdo de que habían derechos que eran inalienables, o sea, que de ninguna manera se podían quitar a los seres humanos, que no se podían transgredir. Y esa es la Carta Fundamental de Derechos Humanos. Y entonces todos los estados se comprometieron a entregar ciertas garantías de que estos derechos no iban a ser transgredidos a lo largo del tiempo. Ahora, por eso se dice que cuando hay violación a los derechos humanos, no es entre personas, no es entre civiles. Por eso está mal cuando la gente dice, ay, pero ¿y los derechos humanos, los carabineros, qué no respetan? No, si una persona, si un civil agrede a un carabinero, es un delito común, es el delito de agresión, ¿ya? Pero los derechos humanos los violan los estados violan los derechos humanos de las personas, pero entre personas cometemos delitos nomás. Si yo entro a robar una casa no le estoy violando los derechos humanos, estoy cometiendo un delito común. Se habla de violación a los derechos humanos cuando es el Estado el que te priva de un derecho, el que priva a los ciudadanos de un derecho. ¿Ya? Vamos a ver la otra lámina. Ahora, los derechos humanos se habla de derechos de primera generación, de segunda y de tercera generación. Los de primera generación son los derechos más básicos en ese tiempo, en 1948, y como enseñanza de lo que había dejado la Segunda Guerra. Entonces está la libertad de opinión, de conciencia y de integridad física y psíquica. ¿Ya? Entonces en ese momento estos derechos surgían así como muy a flor de piel porque venían de las llamadas revoluciones burguesas, que son las revoluciones, la Revolución Francesa, ¿cierto? La independencia de los Estados americanos, que parten de Estados Unidos, pero que después se extiende a toda Latinoamérica. Y bueno, y esos derechos lo que buscan es establecer límites a los poderes del Estado. Es así como el Estado llega hasta acá, no nos puede cooptar la libertad de opinión, la libertad de conciencia, ni la integridad física o psíquica. Eh, Luego están los derechos de segunda generación, que son los llamados derechos económicos, sociales y culturales. Aquí vienen los nuestros. Entonces, lo que pasó con la primera generación de derechos es que se llenan de críticas porque era necesario tener propiedad o tener acceso a determinados bienes para poder ejercer algunos derechos que estaban en las cartas constitucionales de distintos países. Entonces era básico garantizar las condiciones materiales mínimas de vida y acceso a bienes materiales y culturales para evitar esta discriminación. Y por eso la segunda generación de derechos se les llama los derechos de la igualdad. Y ahí hablamos de los derechos económicos, de los derechos sociales, de los derechos culturales. Y son hartos. Por eso yo no le voy a leer la carta de declaración de derechos, pero les dejo instalada la inquietud para que ustedes después la vean con más detalle. Hoy día vamos a ver solamente los derechos culturales, pero es bueno de repente pegarse una repasada por los derechos humanos en general, por la Carta Fundamental de Derechos Humanos. Los derechos de tercera generación se les llama de solidaridad, porque tienen como fundamento la conservación de la humanidad, y ahí están las cosas como más ligadas al medio ambiente, a la democracia, y al desarrollo de los pueblos en general. Entonces tienen como fundamento, como les decía, la conservación de la humanidad como un todo, y por ello se consideran los derechos de los pueblos a la paz, a la libre determinación, al desarrollo, al medio ambiente, a la democracia, y se fundamentan, por tanto, en la solidaridad. Esos son los derechos de los que nosotros escuchamos hablar más
ahora. Si ustedes se fijan, todo el estallido social tenía una gran base en el reclamo por estos derechos. Se cantaba mucho el derecho de vivir en paz de Víctor Jara, ¿cierto? Respecto del golpe militar se empezó a hablar del delito de sedición, que esa es como la traición a la patria, al cooptar la libre determinación del pueblo de Chile, suplantando a un presidente que había sido electo democráticamente. Los derechos al desarrollo igual han sido tocados permanentemente y para eso se hacen estas cumbres de desarrollo en América Latina. Los derechos del medio ambiente surgieron mucho en la primera propuesta de la Constitución, ¿cierto? El derecho al agua, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Y bueno, y el derecho a la democracia, que es muy fundamental y que tiene que ver con la posibilidad de elegir a nuestro gobernante. Entonces los derechos humanos en estas distintas generaciones son complementarios entre sí, porque el fin último de todos estos derechos es promover la dignidad humana. Respecto a los derechos culturales, que son los que a nosotros nos competen, son derechos que garantizan el desarrollo libre, igualitario y fraterno de los seres humanos en la capacidad singular que tenemos de poder simbolizar y crear sentidos de vida que podemos comunicar a otros, así como están definidos en la Carta Fundamental de Derechos Humanos. Ahora, el primer y quizás uno de los más relevantes derechos culturales es el derecho a tener una identidad cultural, que es el derecho de toda persona sola o en común a elegir su identidad cultural eh, en la diversidad de modos de expresión que existen. Yo no sé si ustedes pueden visualizar rápidamente un ejemplo de este derecho no protegido, digamos, de cómo se ha dado en la práctica, en la vida cotidiana, el ejercicio de este derecho, por ejemplo, para los pueblos originarios, que ha sido como bien accidentado. Ahora, es lo mismo que están reclamando las comunidades LGBTI+, están reclamando el derecho a una identidad cultural, porque se puede tener muchas identidades. Se puede tener identidad de género, una identidad étnica, una identidad generacional, pero el Estado, los estados tienen que permitirte poder existir en esas identidades, sin normar cuál es la identidad que tú tienes que llevar a lo largo de tu vida. Ahora, la expresión jurídica, porque estos derechos, la Carta Fundamental de Derechos Humanos, está planteada así como un consenso, ¿cierto? Todos los países, o bueno, la mayoría de los países lo suscribieron. En ese tiempo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no lo suscribió, pero eh, pero la mayoría de los países de Occidente sí lo suscribieron. Y entonces, estos son derechos nomás, pero después hay que garantizarlo a través de la Constitución y a través de los códigos, el Código Civil, el Código Penal, ¿cierto? Y tienen que tener una expresión jurídica. Entonces, la expresión jurídica en el caso de la Constitución del 80 indicaba que no había una norma específica que garantizara el derecho a la identidad. Sin embargo, se señala que es obligación del Estado contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible. Entonces, lógicamente no va a haber una realización espiritual si es que a una persona no se le permite practicar su identidad de género o su identidad étnica. Más explícito es en referencia a la situación de los pueblos indígenas, porque en el 93, bueno, ustedes algunos son muy jóvenes para recordarlo, pero se escribió un informe muy importante que se llamaba Verdad, Justicia y Nuevo Trato, que era como establecía la nueva relación que el Estado iba a tener con las comunidades de pueblo originario, y eso funda también la CONADI. Y se expresa en que el Estado reconoce que los pueblos indígenas de Chile son descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, es decir, de antes de la colonización y la conquista,
y que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias, siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y su cultura. Y eso, como les contaba yo, queda consignado en este informe que se llama Verdad, Justicia y Nuevo Trato para los Pueblos Indígenas, y es acta fundante, ¿cierto?, del Consejo Nacional de Desarrollo Indígena. El segundo derecho cultural es el derecho a participar de la vida cultural. Y eso es el derecho a participar de la vida cultural que todas las personas elijan, a ejercer sus propias prácticas culturales. eh, y eso implica la libertad de elegir la pertenencia o no a una comunidad cultural. Eso es a sectas, a comunidades inmigrantes, a grupos étnicos. eh, Esa es una libertad, o sea, es un derecho que se debe garantizar también constitucionalmente. En el caso de la Constitución del 80, se indica que es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones, respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines, y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación. Pero si ustedes se fijan, el derecho a participar en la vida cultural aquí queda más, o sea, la única expresión jurídica que existe está referida a los pueblos originarios, pero después, a lo largo de esa constitución, no está referida para otros grupos culturales, que ahora hay muchos. O sea, no solamente sectas, pero hay grupos religiosos diversos, ¿cierto? Hay gente que elige vivir en comunidades culturales, así como gente que elige vivir en comunidad, comunidades ecológicas, comunidades trans, comunidades de distinto tipo, comunidades feministas, los ocupa. Todos ellos, esas son comunidades culturales, pero que no se encuentran reconocidas constitucionalmente. Respecto del el tercer derecho, este es acceder al patrimonio cultural. Bueno, en el Día del Patrimonio ahora ya está más instituido, costó esa parte porque antes no sé si ustedes se acuerdan que no era habitual que se conmemorara un Día del Patrimonio, que se celebrara y que uno pudiera entrar gratis a los museos o a los lugares que son monumentos históricos. Eso con el tiempo se fue instalando y ahora ya es una gran fiesta nacional. Bueno, y este derecho se trata de acceder a los patrimonios culturales que constituyen manifestaciones significativas de las diferentes culturas. Y bueno, el patrimonio está integrado por todo lo que un grupo social ha creado a lo largo del tiempo y nos identifica en relación con los demás pueblos. Y eso también implica que haya procesos de valorización de aquello que las comunidades poseen y lo que atesoran. Entonces, finalmente también en el Día de los Patrimonios, bueno, antes se llamaba Día del Patrimonio, cuando era Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Luego, cuando pasó a Ministerio de las Culturas y las Artes, se empezó a llamar el Día de los Patrimonios y se reconoce implícitamente que existe más de una comunidad cultural y por lo tanto aquello que valoramos como o atesoramos como heredado de nuestros predecesores puede ser distinto dependiendo de los grupos culturales eh, al que uno declare pertenencia. El cuarto derecho es el derecho a acceder y participar de la vida cultural, que este es mi favorito siempre, porque este es el que lleva a los planes municipales de cultura, este es el que lleva a los proyectos culturales, el que lleva a todo, porque en el fondo el Estado no tiene las herramientas ni la cobertura para garantizar este derecho a todas las personas, sin distinción de raza, de sexo, de edad, y entonces por eso también existen los fondos de cultura, como una forma de que la sociedad civil haga carne el derecho de acceder y participar de la vida cultural, llegando a sectores donde el Estado no alcanza a llegar. Eh, bueno, respecto a este derecho no hay mucho que decir, pues se trata de acceder y participar libremente, sin consideraciones de frontera en la vida cultural, el derecho a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y los beneficios que de él resulten. Hay un micrófono abierto, no sé quién es, ¿quiere preguntar algo? No alcanzo a ver de quién era el micrófono abierto. Ya, bueno.
Entonces el derecho a acceder y participar tiene dos partes, pues la de acceder y la de gozar y la de participar y contribuir. Que participar de la vida cultural, bueno, la palabra participación tiene siempre dos acepciones, que es la parte del goce, ¿cierto? Así como de asistir, y tiene la otra parte, que es la de contribuir activamente al desarrollo cultural de tu país. Y esa es la parte que está vinculada también con la animación cultural. Ahora, en la Constitución lo que se plantea, esto que yo le pongo así como A1 y 5, es artículo 1, inciso 5. Decía que el Estado tiene la obligación de asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. No habla de la vida cultural específicamente, pero es lo más cercano que tenemos. Si ustedes se fijan, estos derechos culturales tienen ese tema, porque que no todos tienen una expresión jurídica. Luego el quinto es el derecho a la libertad de expresarse en la lengua o lenguas de su elección. Y es muy bonito lo que dice aquí, porque dice, el lenguaje es el archivo y la síntesis de las principales experiencias históricas de una colectividad, de un grupo humano. Y por consiguiente, refleja el modo típico de ser de esta y constituye la imagen que ese grupo se hace del universo en el que vive. Qué bonito, porque si uno piensa el lenguaje de esa manera, efectivamente es así, po. Es la forma como simbolizamos y como sintetizamos nuestra experiencia en el mundo entero. Luego, la expresión jurídica de este derecho a la lengua está en el artículo 28 de la Ley de Pueblos Indígenas y establece expresamente el reconocimiento, respeto y protección de las culturas e idiomas indígenas. Ahora, claro, está consignado para pueblos originarios, pero no está consignado así como para la libertad de expresarse en cualquier otra lengua, no constitucionalmente. Sin embargo, eso se puede hacer sin que signifique una pena. El sexto derecho es el derecho de autor. Y este es muy importante que lo tengan en consideración porque se respeta bien poco en realidad. Y se le denomina derecho de autor al conjunto de prerrogativas que las leyes reconocen y confieren a los creadores de obras intelectuales externadas mediante la escritura, la imprenta, la palabra hablada, la música, el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, la fotocopia, el cinematógrafo, la radiodifusión, la televisión, el disco, el cassette, el videocassette y por cualquier otro medio de comunicación. Y miren cómo es antigua la ley, aparecen todos estos formatos que ya están bastante obsoletos. Pero en el fondo el espíritu es em, que como sea que se produzca un producto intelectual, una obra intelectual, esta tiene derecho a una autoría. Y esto está desarrollado en la ley 17.336 sobre la propiedad intelectual y que es de 1970, y eso es lo que hasta ahora regula el derecho de autor. Es importante pagar los derechos de autor y es importante citar, o sea, en el caso de las obras intelectuales escritas, publicadas, es muy importante citar. El plagio es algo que se persigue muy poco en Chile, pero es de muy mala leche para la gente que trabaja en cultura tomar palabras ajenas sin citar. Entonces, así como para su ejercicio futuro del oficio, yo les recomiendo que siempre pongan atención a ese hecho. Y se han pasado bochornos innumerables en la región por plagio, porque hay gente que publica recocidos de textos antiguos y después en el día del lanzamiento de sus obras le sale gente al paso que dice, oiga, esto lo hice yo, usted me lo copió, y es un papelón. Séptimo, derecho a una educación permanente. Uy, esto es muy complejo porque nosotros tenemos esta idea, bueno, cada vez menos, pero había una idea internalizada de que había una edad para educarse, que es como cuando eres niño. Cuando eres niño y joven, es una edad y hay gente que dice que no sabe leer o que tiene muy poca instrucción primaria y dice, no, yo a esta edad ya no, ya no. Pero resulta que esa persona, más allá de su querer, tiene derecho a una educación permanente. Y por lo tanto, para eso existen los planes de nivelación de estudios, los llamados 2x1 y todo eso, porque responden a este compromiso.
digamos, que también está regulado en la Constitución del 80, en el artículo 19, el inciso 10, que habla del derecho a la educación y que tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. O sea que si alguien se está preguntando ahora que existe gratuidad, si alguien con 40, 50 se está preguntando, ¿yo puedo estudiar y optar a la gratuidad? Sí puede, siempre que no haya estudiado ninguna otra carrera antes. Luego, en el octavo derecho encontramos el derecho a la información. La información, el derecho a la información es el derecho a la comunicación del conocimiento, ¿ya? Eh, Esta discusión que existe contemporánea acerca de las fake news, eh, el fundamento más profundo es que las fake news son las noticias falsas, es transmitir noticias que no están apegadas a los hechos, a la verdad. Y el problema de eso es que, bueno, el problema es que desinforma, así como en primera instancia, pero jurídicamente también transgrede el derecho a la información, que además es un derecho humano. Entonces, si el Estado consiente a través de sus medios, que en este caso sería Televisión Nacional, que es como ya el único medio de comunicación que le queda, consiente la desinformación, en el fondo está violando los derechos humanos porque está violando el derecho a la información. Dice aquí que considera tres aspectos relacionados: el de buscar información, el de recibir información y el de difundir informaciones e ideas de manera oral o escrita, en forma impresa o artística o por cualquier otro mecanismo. Y está muy íntimamente relacionado con la libertad de expresión. Esto manifiesta su consideración como derecho individual y también colectivo, no solo al permitir un conocimiento mayor de antecedentes para la toma de una decisión, por ejemplo, sino también para poder ejercer un control institucional. En la Constitución hay dos normas, el artículo 19 y el artículo 12, respecto a la libertad de emisión, opinión y de informar expresada en forma general, perdón, el artículo 19 y el artículo 8, y en el artículo 8 que se reformó el año 2008, referido al derecho al acceso a la información pública, que eso también es nuevo, porque el derecho a la información estaba bastante limitado, porque antes la gente no, antes del 2008 no existía esto de la transparencia, ni de que tú pudieras acceder a información clasificada del Estado o información así como interna del Estado. Y ahora ustedes saben que uno está a un clic de acceder a toda la información pública porque tienes derecho a la comunicación de conocimiento, pero además, si uno no tiene la información disponible directamente en las páginas o en las oficinas de información de los respectivos servicios, también se puede elevar la solicitud y ellos tienen un plazo legal de apenas 30 días para responder. Entonces, llegamos al derecho número 9, que es el derecho a participar en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas culturales. Por eso cuando hay cambio de políticas, las políticas culturales son quinquenales, se escriben cada 5 años. La política cultural actual está súper vencida porque el 2022 caducó. Por lo tanto, este año debiera haber una nueva política cultural que dure 5 años más. Y cuando se realice ese proceso se va a llamar a una instancia que se llama Convención de Cultura. Y en la Convención de Cultura participan todos los agentes culturales, artistas, gestores, creadores, eh, organizaciones culturales comunitarias dedicadas a la cultura, elencos artísticos, eh, comunidades de pueblo originario, ¿cierto? Todos están llamados a participar precisamente por el ejercicio de este derecho que es el derecho a la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas culturales. Mm, Luego, ¿cómo son exigibles? O sea, como vimos, no todos tienen una expresión constitucional amplia, sino que a veces tienen, bueno, por eso también se está cambiando la constitución, porque tenía varios puntos donde
Bueno, esperemos que se cambie para ese lado, pues. Así que había varios puntos en la Constitución que son deficientes, por decirlo menos. Y sobre todo en materia de derechos sociales, de derechos económicos o de los llamados derechos de la solidaridad. Hay varios puntos donde era muy poco específico. Nosotros, miren, imagínense, hicimos este derecho o sea, perdón, hicimos este ejercicio de buscar derechos culturales dentro de la Constitución y encontramos apenas estas vagas líneas, pero imagínense si nosotros hiciéramos lo mismo con los derechos de la solidaridad, es decir, con el derecho a vivir en paz, con el derecho al medio ambiente, o sea, vivir en un medio ambiente libre de contaminación y otros que estaban mencionados ahí, sería más terrible todavía. Entonces, ¿cómo hacemos exigibles los derechos culturales si no están resguardados constitucionalmente? Bueno, primero a través de los planes de desarrollo artístico-cultural, que son los planes municipales de cultura. Luego, a través de los municipios. ¿Ya? Los planes municipales de cultura, entre paréntesis, se incluyen en el plan de desarrollo comunal. Por ende, no es tan simple como que los alcaldes digan, no, nosotros tenemos el plan y listo, y ahora ya no financiamos nada porque aquí está nuestro plan. No es tan así, porque cuando un Pladeco no se ejecuta, esto le digo, les hablo del Pladeco porque el Plan Municipal de Cultura está incluido en el Pladeco. Por ende, al no ejecutar el Plan Municipal de Cultura, no estás ejecutando el Pladeco. Eso se considera un notable abandono de deberes y puede terminar con la destitución de autoridades, porque es una falta muy grave. Entonces, no es tanto así como que yo adquiero un compromiso, que es el compromiso del Plan Municipal de Cultura, y después no lo cumplo. No es tan pelado. Lo que pasa es que uno a veces como ciudadanía cultural no se organiza para hacerlo exigible, pero existen estos mecanismos. El segundo es, bueno, a través de los municipios, a través de las oficinas comunales de cultura, ¿cierto? Solamente refrendando que existen todos estos derechos y que se tienen que hacer cumplir, porque finalmente si el municipio no resguarda mi derecho a una identidad cultural, no resguarda mi derecho de acceder y participar de la vida cultural, si no resguarda mi derecho a evaluar y diseñar políticas culturales, entonces estamos frente a una violación de derechos humanos también. Fijan que todo esto, muchas de estas cosas no se reclaman porque hay desconocimiento, pero sí existen los mecanismos. Y luego a través de redes de asociatividad. Pues. La principal red de asociatividad para la protección de los derechos culturales son las convenciones. Este año, como les digo, debería haber convención de cultura y ahí van a estar todos, así, artistas, gestores, eh, pueblos originarios, artesanos, tesoros humanos vivos, gente que trabaja en el patrimonio, investigadores, de todo. La convención reúne a toda la gente y se hace región por región. Ay, bueno, y aquí ya vamos a entrar en otra materia. Entonces, respecto a los derechos culturales, para que no pasemos tan rápido, porque me da penita hablarles así como de corrido y los veo ahí anotando. Voy a dejar de compartir un ratito para que conversemos acerca de este contenido. Levanten la manito, cuéntenme qué les pareció, si ya habían escuchado de esto, si es información nueva. Cuéntenme. Max pregunta, ¿en mi comuna no existe plan de gestión comunal municipal? ¿Uno puede exigir que exista? ¿De qué comuna eres tú, Max? Quinchao. Ya, en Quinchao no hay plan municipal de cultura. No hay. Y Magdalena, sí, uno puede exigir que haya. Y para eso, bueno, hay que hablarlo con el encargado de cultura, que es el Ramón Yáñez, pero también hay que escribir al Ministerio de la Cultura, porque lo que pasa es que es el Ministerio de la Cultura el que financia los planes municipales de cultura. Entonces a veces los municipios no lo hacen porque no tienen los recursos económicos para financiarlo. Es una investigación que es una investigación participativa que reúne a toda la comunidad para definir líneas de acción en conjunto. Y dura como 4 meses, entonces igual cuesta como 4 millones de pesos y a veces un poquito más. Y a veces los municipios no cuentan con esos recursos, porque no cuentan con recursos ni para hacer talleres, menos van a tener para pagar una investigación de cultura. Entonces el Ministerio de la Cultura es el que financia ese tipo de iniciativas. No sé si con eso contesto tu pregunta, Max. Hazme dedito para arriba. Magdalena, ¿está apagado tu micrófono, Magdalena? Ya, ahora sí, es que estaba esperando que termine para
activar el mío. Respecto al tema quinquenal que hablabas recién, al menos acá en Kemchi se hizo, pero, pero al que yo en realidad pude asistir, porque es una invitación abierta, pero lamentablemente sabes que no llega gente. Entonces, nosotros preguntábamos por la estrategia anterior, y no se maneja la estrategia anterior, la estrategia quinquenal anterior, como para saber si se cumplió o no se cumplió. ¿Ya? No se maneja a nivel comunal, ¿ya? Y lo malo que a estas reuniones, por así decirlo, donde deberían estar todas las personas involucradas de una u otra forma como agentes culturales, no llegan. ¿Sabes que fuimos alrededor de, no sé, 9 personas? Poquito, muy Es poquito. muy poco para todas las organizaciones culturales que hay. Y no creo que haya sido por falta de difusión, porque en este caso Cultura lo hizo muy público, invitó, fue a la radio a invitar gente, pero no llega. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pucha, es que, mire, yo creo que la falta de participación en cultura no es la enfermedad, es el síntoma, es una consecuencia, digamos, es una consecuencia de un algo. Eh, Porque nosotros hemos hecho planes municipales de cultura y voy a hacer una distinción primero, Magdalena. ¿Tú de qué comuna eres? De Kemchi. Ya. Mira, lo que pasa es que cuando yo hablo de los planes quinquenales, hablo de la política cultural nacional, que tiene una bajada regional. Esos son los planes quinquenales. Luego, la bajada comunal son los planes municipales de cultura. Entonces, lo que se hizo en tu comuna fue el plan municipal de cultura, que eso se hace a nivel comunal y ahí se hacen asambleas. No, no. Fue un proyecto, digamos, con una universidad que se vino y se Ah, trabajó por el plan perfecto. quinquenal. Y esto Ah, después se iba, ellos ya habían pasado por Keilen, por varias partes, haciendo este conversatorio para el quinquenal. sí, ya te entendí. Ahí el CEDER, el Centro de Desarrollo Regional, estuvo allá y estuvo efectivamente haciendo la consulta para las políticas quinquenales por comuna en vez de hacer una convención regional. Ya, bueno, eso es lo que se merece. Ah, no, no es lo que se merece, pero es lo que pasa porque la convención, o sea, metodológicamente la convención es regional. Ahí deberíamos juntarnos todos, todos, todos. Pero esto de pasar por comuna es para que lleguen 9 personas. ¿Cachai? Es el propósito, porque yo te digo, la convención regional se hace a tablero vuelto y queda a la escoba cada vez que se hace, porque la gente reclama por las mismas cosas que nosotros estamos hablando acá. Entonces, si tú divides por comuna, la gente no tiene la costumbre ni el hábito de participar de la convención, porque nunca se ha hecho así. Entonces, las críticas obviamente van a ser mucho menores. Van a ser mucho menores porque si llegan 9 personas que por informadas que estén van a tratar de ser propositivas porque la misma sensación que tienes tú, po, así como pucha, llegó súper poca gente, que lata, casi como que uno le da penita por la gente que fue a hacer la consulta y en realidad nada de penita porque ellos tenían que haber convocado a la convención regional, que era lo que corresponde, po, y ahí van todos. Ahí va todo el mundo y claro, hay poca representación quizás de las comunas, pero iba a haber una gran representación de la provincia y se iba a hacer una solicitud para la provincia que quede consignada. Porque igual pasa que en la medida que uno no asume este derecho de acceder y participar de la vida cultural como un ejercicio también de la democracia y que tiene que propender a la representación, eh, en realidad lo que uno está haciendo es deformar en parte la política pública. Porque si tú lo piensas así como seriamente, em, la región tiene 30 comunas. Si se hacen 30 de estas consultas y llega poca gente porque no entienden bien para qué es ni para qué sirve, eso no va a ser representativo de la región.
Mientras que cuando tú convocas a la convención, toda la gente que ha participado históricamente de las convenciones va a ir y por ese activismo ya va a ser más representativo porque hay un seguimiento de las personas que van, ellos saben lo que pidieron la última vez y saben en qué terminó. Entonces dice, oye, aquí, por ejemplo, en Kemchi hubiera ido la Teo sí o sí a la convención, la Teorín Higuera. Y la Teo ha participado de todas las convenciones, pues. Entonces a Después, ella no le van sí, a sí decir. estuvo ahí ya, estuvieron varias personas, pero yo siento que faltaron muchas más, que son agrupaciones que llevan muchos años y que son muy importantes dentro de la comuna y que tenían mucho que aportar. Obvio. Entonces, y no llegaron. Entonces, obviamente uno no se puede poner a juzgarlos porque fue en un horario quizás que a lo mejor a ellos no les acomodaba, o etcétera. Pero de repente siento que a veces falta un poquito de interés, porque en este caso Cultura acá lo está haciendo bien, están compartiendo a tiempo, están entregando la información, están invitando. Entonces, a veces, como dices tú, por falta de conocimiento y qué es lo que será, son palabras a lo mejor un poco rebuscadas, Sí, la gente no asiste. claro. Es que mira, yo creo que, bueno, y sigo en la idea de que esto, la falta de participación es una consecuencia, porque igual cultura estuvo un poco votado en Kemchip. Ahora último se está retomando. Entonces, también ahí hay que reconstituir comunidades de público, hay que reconstituir como el entusiasmo de participar. eh, y eso yo creo que Catalina lo está haciendo súper bien, pero es un trabajo que lleva poco tiempo. Entonces, y el tiempo anterior estuvo como la organización Otilia Yaña, ellos hacían hartas cosas, pero igual quedaba un poco lejos, no iba toda la gente. Entonces, ahora hay que reconstituir todos esos lazos para que la gente se vuelva a motivar a asistir a actividades culturales, y sobre todo con el tiempo que pasa en cultura, y cultura es un rubro igual conflictivo, hay que ir siempre renovando las confianzas, porque sale un proyecto y ahí ya se producen de malestares, dime y direte, y la gente se va enojando y dejan de participar de actividades colaborativas. Igual yo creo que hay un tema con la pandemia, que después de las convocatorias eran una cosa antes de la pandemia y otra muy distinta después de la pandemia, que ahora cuesta mucho reunir a la gente de manera presencial porque hay como una especie de flojerita, de flojerita de salir a juntarse y que nos afecta a todos. Yo igual he dejado de ir a un montón de cosas que antes sí iba, eh, pero en las cosas de políticas culturales es importante asistir porque estamos tan al debe con la cultura. Es tanto lo que falta por hacer y ya desde la pandemia hasta ahora se vio un retroceso bien grande, sobre todo en las asistencias a actividades culturales hay un retroceso grande. Entonces, bueno, pero yo le preguntaba respecto de los derechos culturales, si ustedes si ustedes estaban en conocimiento de que estos eran más o menos, si lo habían escuchado antes. Ah, Edgardo me dice que nada, nada. No sé los demás, Macarena, que no habla nunca, te va a preguntar. Hola, buenas noches, ¿cómo están a todos? Lamentablemente no había escuchado casi nada de esto y debido a esta, yo creo que desinformación en, en el ámbito cultural es que como que cada día se está, como le dijera, un poco decayendo este tema en la cultura. Como decía antes, se hacía todo como a mano, con más ánimo, eh, con más cariño. Y ahora que ha sido todo como, de repente si no hay un proyecto por delante, no se hace nada. Son muy pocas las organizaciones que funcionan así, lamentablemente ahora. Lo otro, ¿quién es el responsable o qué organización es el responsable este, para convocar a estas reuniones?
Es que es distinto respecto a dentro de eso. las comunas. Ah, ya, los planes comunales, bueno, ahí es el encargado municipal de cultura. ¿De qué comuna eres tú, Eduardo? Keilen, Ya, en Keilen hay plan municipal de cultura. sí, Hace hay plan poco se municipal. estrenó. Hace poquito se estrenó y ahora están empezando a implementar cosas, po. Están haciendo ahora unos talleres PMC, hay un taller de acordeón Sí, que ese taller lleva años ya, no, no solamente que lo están empezando a hacer ahora, seguramente que bajo el plan, pero ese taller lleva años, un taller de acordeón. sí, y hay para octubre creo que hay programada un encuentro de acordeonistas, si no me equivoco. Claro, claro, sí. Y lo otro es que, bueno, la actividad cultural más fuerte del año es ahora, en una semana más, que es el regimiento del chancho. El Rey 500. El Sí, chancho en Keilen. Esa es como la actividad comunal más grande de la comuna. Que igual empezó así de a poquito, con una idea y con puros artistas locales y haciendo de todo un poco, incluso las artesanas hacían desfile de moda con prendas, entonces empezó todo así muy chiquitito y ahora ha llegado a un momento en que ha sido ya casi a nivel provincial, muy grande, muy llamativo. sí, Eso era. sí, yo creo que esas exclusiones, bueno, ahí en esos encuentros, digamos, en esas manifestaciones colectivas, se cumple, se lleva al ejercicio varios derechos culturales simultáneamente, pues el derecho a la identidad, hay mucha participación también de organizaciones, no son solamente los municipios. La Rosa dice, jaja, ahora sabemos que tenemos más derechos. La Bárbara dice, tampoco sabía de los derechos. Nélida dice, yo tampoco había escuchado, para mí es algo nuevo. Y Soraya dice, para mí es primera vez. Ya que bueno, entonces que pudimos tener esta conversación, porque los derechos culturales son algo muy importante a tener en consideración. Oye, quedan pocos minutos, yo de repente me pongo a conversar, nos vamos a ir atrasando con las clases. Voy a compartir la pantalla de nuevo para que hablemos un poquito, bueno, hablamos harto de la planificación igual a través de la animación cultural. ¿Se ve en grande lo que yo estoy proyectando o no? ¿O se ve chiquitito? Se ve grande, parece. Pero bueno, yo le iba a mostrar esto para hablar un poco de la planificación estratégica, y era un juego, pero ahora ya le voy a tener que contar el chiste porque nos atrasamos un poco. Esta imagen es de don René Magritte. Esto es una serie de cuadros que se pintaron entre 1928 y 1999. La colección se llama La tradición de las imágenes. Y aquí vemos este objeto, ¿cierto? Y abajo dice, esto no es una pipa. Y uno dice, pucha, pero sí es una pipa. Y de hecho, el día del lanzamiento de esta exposición, donde habían muchas pipas, y en cada una de ellas decía, esto no es una pipa, la prensa le preguntó, bueno, ¿qué quería decir? Si era obviamente una pipa. Y entonces Magritte le dice, ah, si es una pipa, entonces préndala, po. Llénela con tabaco y préndala. Y dice, no, bueno, no es una pipa literal. Y él dice, bueno, esa es la tradición de las imágenes, po, que las imágenes nos hacen parecer que las cosas son algo que no son. Esto no es una pipa, es la representación de una pipa. Es la forma como él creía que era una pipa, como él veía las pipas, pero eso no es una pipa. Era solo una representación. Y en la planificación estratégica es muy, 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 muy terriblemente importante tener claro que esto no es una pipa y tener claro que la realidad no es necesariamente lo que nosotros vemos, sino que vemos una representación de la realidad. Y para ir acercándose más a una estrategia, hay que considerar ciertas cosas. La primera de ellas son los sujetos. Que cuando yo quiero hacer algo, y esto volviendo un poco a los principios de la animación,
necesito entender que existen sujetos colectivos, o sea, grupos de personas con determinados intereses. Y en el ambiente en el que yo me muevo, tengo que saber cuáles son los grupos de interés que existen y qué quieren, qué buscan. Luego tengo que saber con qué medios cuentan estos grupos de interés. Con qué, me refiero tanto a medios materiales como a medios para un fin que pueden ser medios intangibles. Por ejemplo, un medio puede ser tener una gran influencia sobre el alcalde. Es un medio, no es un fin en sí mismo, pero es un medio. Y por último, los fines. ¿Cuáles son los fines de estos sujetos colectivos que trabajan en pro de la cultura o que, o que trabajan en mi ambiente cultural? ¿Qué es lo que pretenden? Porque así yo me puedo adelantar a cosas. Y eso es muy estratégico. Lo que ocurre en los planes municipales de cultura, por ejemplo, es que uno junta a toda la gente en estas asambleas con el propósito de saber cuáles son los sujetos que van a intervenir sobre este plan, cuáles son las organizaciones, los colectivos que tienen intereses. Y los artistas, por ejemplo, que participan mucho de las asambleas, en general tienen el interés de tener un trabajo, de que se contraten sus talleres, de que se hagan sus iniciativas, de que se le dé continuidad a algo. Las organizaciones sociales tienen el interés de tener alguna actividad en su área. Los pueblos originarios tienen el interés de tener también actividades en sus comunidades y ojalá actividades del tipo que a ellos les interesa. Y todos cuentan con diferentes medios, así etcétera. Existen muchos sujetos colectivos, todos con intereses distintos y todos con diferentes medios y todos con diferentes fines. Y eso, esa mezcolanza de estos tres puntos es lo que se llama las condiciones en las que yo voy a planificar algo. ¿Ya? Y por eso ocurre que la persona que diseña el plan municipal, que en general es un consultor, un asesor externo, entiende esto y lo planifica en el papel, pero después el encargado de llevarlo a cabo es el encargado de cultura, el encargado o la encargada de cultura. Y a veces suele ocurrir que con el paso del tiempo el encargado o la encargada se olvida de este esquema, se olvida de que hay sujetos que tienen distintos medios y distintos fines y se le aguan las actividades, así como que no las logra concretar. Mira, a nosotros nos ha pasado que, por ejemplo, en el diseño de los planes municipales, en casi todas las comunas sale la necesidad de premiar a aquellas personas que constantemente han trabajado por el desarrollo cultural de su comuna. Y esa es una iniciativa hermosa. Por supuesto que hay que incluirla. Estos son los sujetos, la ciudadanía, pensando de una manera solidaria, generosa, mística, ¿cierto? Reconozcamos a la gente que ha trabajado por la cultura durante muchos años. Pero como la ciudadanía no cuenta con los medios, este fin se ve cooptado, miren la tontera, porque estas propuestas de nombres llegan al Consejo Municipal. Y el Consejo Municipal dice, no, este no, porque este habló en contra del alcalde. No, a este no le vamos a dar premio porque este nunca participa de las actividades que le invitamos. Entonces, por puras pequeñeces viéndolo uno desde su lógica, no se dan las condiciones. Pero en realidad es porque cuando uno planifica no tiene en cuenta todos estos elementos, sujetos, medios y fines. Entonces, en la planificación estratégica se trata de encontrar la forma de hacer que todo esto funcione previniendo. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta en la planificación? Está la tarea. Primero que la planificación es una actividad que está orientada al futuro. Yo no planifico para hacerlo ahora al tiro, sino que yo planifico para prever en un futuro. Luego, el futuro es el resultado de un proceso de cambio en el tiempo, ¿cierto? El cambio va a ocurrir con o sin planificación, pero se denomina estratégica cuando es con planificación. Un futuro estratégico es un futuro con planificación, porque las cosas cambian sí o sí, cambian indefectiblemente, no se puede detener tampoco el cambio, pero es distinto que yo enfrente el cambio de una manera planificada a que lo enfrente, como diríamos coloquialmente, en pelota. La planificación lo que busca es que los cambios generados sean beneficiosos, mitigar las consecuencias negativas y dejar al azar el menor número de eventos. Y eso es lo que hace un animador cultural, planifica. No solamente se le ocurre un proyecto,
sino que lo planifica. Y para eso piensa en cuáles son los sujetos, cuáles son los obstáculos que me van a poner, con qué medios cuentan y cuáles son sus fines. Entonces yo a través de los fines negocio. ¿Ya? Y a ver si en la otra clase, recuérdenme, les voy a hacer un ejercicio de negociación para que ustedes aprendan cómo se hace la negociación en el plano psicológico con otras personas. Pero esto, los sujetos, los medios, los fines, apréndanselo así, pero de memoria, y piénselo en cualquier conflicto que ustedes tengan, aunque sea un conflicto familiar. Así como piensen que todo el mundo tiene un propósito, que toda la gente dice las cosas con un propósito, busca conseguir un fin. Entonces, ustedes traten de adelantarse a la jugada. En quinto lugar, la planificación estratégica supone asumir que se puede intervenir en el proceso de cambio. Y por ende, la planificación como actividad específica exige aplicar una actitud constructiva hacia el futuro. ¿Ya? Entonces, los animadores culturales, los animadores y las animadoras culturales no pueden ser personas que se desincentiven muy rápido, porque la planificación es algo que nos exige tener una actitud positiva y constructiva en adelante, y no tomarse las cosas a personal, sino que entender la diversidad de sujetos con la que se convive en sociedad, y que esos sujetos no andan solos, sino que son en general colectivos de gente que piensa más o menos lo mismo, y cómo se les puede orientar hacia un algo que yo considero positivo. Vamos a hacer un ejercicio que va a quedar para el próximo miércoles. Esto yo se lo voy a enviar a ustedes ahora, lo voy a cargar al WhatsApp y le voy a pedir a Nelson que se lo envíe a los correos, que es un mapa de sujetos, medios y fines. Entonces ustedes me van a contar cuáles son los sujetos sociales que ustedes identifican en su rango de acción. Por ejemplo, si yo soy parte de, no sé, pues la oficina de la juventud, ya, ¿cuáles son los sujetos sociales con los que yo me conecto? Lo mismo si yo soy parte de una agrupación folclórica, ¿cuáles son los sujetos sociales que cohabitan en mi mundo? ¿A quiénes representan? ¿Qué los caracteriza? ¿Qué potencialidades tienen? ¿Cuáles son sus debilidades, sus intereses, sus expectativas? ¿Y qué rol pueden jugar? Ahora, para llenar esta tabla, siempre hay que tener en mente las aptitudes que un animador debe desarrollar, porque estas aptitudes van a ser evaluadas siempre en la medida que ustedes vayan presentando el ejercicio. Tengo Así una es, consulta. sí, voy a dejar de compartir. Disculpa. Hoy, ¿dónde quedó la presentación? No, Ah, era ya. para rellenar ¿es individualmente o como grupos, como actores sociales? Lo que pasa es que si ustedes, por ejemplo, hay algunos de ustedes que son de las mismas comunas, si quieren se juntan y hacen uno solo, pero el que esté solito, lo hace solito. No, pero me refería, por ejemplo, ya si vemos un actor social, por ejemplo, yo pongo a Magdalena. Pero Los sujetos, Magdalena, por ejemplo, sí, ella, por ejemplo, ya es de alguna agrupación, eh, y pongo la agrupación o individualizo a actores como... cuando uno piensa en los sujetos sociales, piensa siempre en sujetos colectivos. Entonces, Ah, Magdalena no es relevante porque en el fondo es así como, ya, Magdalena pertenece a un grupo que son los folcloristas, por ejemplo. Y los folcloristas son un sujeto colectivo gravitante dentro de mi quehacer. ya, Entonces, a eso me refería. en los Ya, claro, ya. Para que, sí, porque, o sea, hay personas que como actores sociales sí están, participan de forma individual, pero me surgía la duda sobre si aplicarlo con el colectivo, por ejemplo, no sé, un conjunto folclórico, por claro. decirlo. Nosotros siempre Ya, trabajamos eso. sobre el colectivo porque pasa que a veces, y eso es un error recurrente en los planificadores, que ellos conocen a una persona, por ejemplo, ya sigamos con los folcloristas, de una agrupación folclórica. Y esa persona es súper buena onda y le da todas las pasadas y les dice a todos que sí. Y después vaya a la reunión de la asamblea de los folcloristas y te dicen a todos que no. Y es porque esa persona no representa los medios, los fines, ni nada de lo otro. No representa las condiciones en las que tú vas a hacer la intervención. Entonces uno siempre tiene que pensar sobre el conjunto y pensar que también en ese conjunto hay distintas voces, pero pensar también quién se va a imponer. Porque dentro de todos los grupos humanos hay siempre un sector que se impone y otro sector que es más pasivo.
Entonces la única forma de uno planificar, así como de prever, de dejar el menor número de eventos al azar, es entender bien las dinámicas de los sujetos colectivos con los que uno se relaciona. Y después a partir de sus fines uno negocia. Así como, ya esto es lo que en realidad quieren, es tal cosa. Entonces yo le voy a ofrecer esto, como eso va a ayudar a sus fines, me van a decir que sí. Es como ahora en el caso de las autoridades, por ejemplo, que es con los que ustedes me imagino que más van a tener que negociar, y me refiero a los concejales, los alcaldes, es súper simple sus fines. Ellos quieren ganar la próxima elección. Entonces, visto en esa perspectiva, de lo que se trata es de que ustedes planifiquen, o sea, para que ellos le puedan financiar cosas, digamos, de lo que se trata es de planificar actividades que se puedan traducir en votos, o que le den una buena imagen a esa autoridad. Porque si uno dice, no, quiero hacer un encuentro de poetas y vamos a hacer una tertulia y no sé qué, no, eso se lo va a financiar el Ministerio de la Cultura, pero un alcalde no, porque eso no son votos. Eso es una cosa de fanáticos, así como va a ir poca gente, eso quiero decir. Ahora si usted dice que va a hacer la fiesta de la chicha, del chancho, de no sé qué, y van a llegar 2000 personas, no va a haber ni un problema en conseguir esa plata. Pero hay otras ahora uno tiene que jugársela igual por hacer el encuentro de poetas. Lo que pasa es que hay que saber con quién, esas son las condiciones. Así como a lo mejor eso es algo que yo no le puedo pedir al alcalde, pero que lo puedo conversar en el Ministerio de la Cultura. O que lo puedo conversar, no sé, en una fundación o en... no sé si me explico. Está encachado, ¿cierto? Así como desafío. Oye, ya, estamos pasados, yo no les quiero quitar más su tiempo, porque también respeto mucho los tiempos de las personas y es tarde. Así es que les voy a enviar ahora al WhatsApp todo lo que conversamos, la presentación y la presentación completa desde ayer hasta hoy, y queda la tarea pendiente para la próxima clase. Y aquí vamos a ver al tiro quienes no ven el video porque no van a poder entregar su tarea, y ahí los vamos a ir eliminando por convivencia. Ya, chiquillos. Una consulta, lo último. Si tenemos alguna duda respecto a la tarea, ¿es posible enviarla al grupo de WhatsApp? Sí, pues, sí. Ya, perfecto. Y ahí Gracias. vamos contestando. Oye, un placer como siempre compartir con ustedes. Ya nos vamos a ver hasta la otra semana, así que tengan muy buen fin de semana y nos vemos el miércoles a las 7 con este mismo link. ¿Ya? Besos. Gracias. Chao. Chao, gracias. Chao. Ay, verdad que está Chao, grabando. chao a todos. Chao, tío Edgardo. Chao, tía Marina, nos vemos. Chao a todos. Chao.